El comienzo de todo. Mi nombre es Darío Hernández y nací en un pequeño pueblo de Honduras, rodeado de montañas verdes y calles de tierra, donde los niños jugaban descalzos hasta que el sol desaparecía. Mis recuerdos de infancia están llenos de risas, tortillas hechas a mano por mi madre y los cuentos que mi abuelo me contaba bajo un cielo estrellado. Pero esa calma fue interrumpida cuando cumplí 11 años. Mi padre, después de años luchando contra la pobreza, decidió que era hora de buscar un futuro mejor para nuestra familia. Así, dejamos atrás todo lo que conocíamos y partimos hacia Estados Unidos. Recuerdo claramente el día que llegamos. El aire olía distinto. Las personas caminaban rápido y hablaban un idioma que apenas entendía. Todo era tan inmenso, tan ajeno. Me sentía como una hoja en medio de un huracán. Nos instalamos en un barrio humilde, en un apartamento pequeño, donde los ruidos del tráfico nunca cesaban. Mi padre consiguió un trabajo como jardinero y mi madre limpiaba casas. Yo, en cambio, fui inscrito en una escuela pública. Ahí comenzó mi verdadero desafío. Desde el primer día supe que no sería fácil. Los otros chicos me miraban raro, se burlaban de mi acento, de mi ropa sencilla, de mi almuerzo que llevaba en un recipiente de plástico reciclado. «Regresa a tu país», me gritaban algunos en los pasillos. Otros imitaban mi forma de hablar, mientras reían como si fueran cómicos en un escenario. A veces me empujaban. Otras veces me tiraban los libros al suelo. Sentía que cada día era una batalla. Volvía a casa con los ojos llenos de lágrimas, pero no decía nada a mis padres. No quería preocuparlos. Lo más difícil no eran las palabras, sino el silencio de los profesores que veían lo que pasaba y no decían nada. El silencio de los otros estudiantes que bajaban la mirada cuando ocurría algo. Me sentía invisible, pero en medio de esa oscuridad encontré un pequeño faro de esperanza, la biblioteca de la escuela. Allí descubrí libros que me transportaban a otros mundos, donde los protagonistas como yo enfrentaban injusticias y las vencían con sabiduría, coraje y sobre todo, educación. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si ellos me despreciaban por mi origen, yo les demostraría que podían respetarme por mi conocimiento. Comencé a estudiar con una dedicación que ni yo sabía que tenía. Aprendía palabras nuevas cada día. Practicaba mi pronunciación frente al espejo. Leía biografías de hombres que habían cambiado el mundo con sus ideas. Mientras ellos perdían tiempo burlándose, yo ganaba terreno en silencio. Un día, en una clase de historia, el profesor hizo una pregunta que nadie supo responder. Yo levanté la mano, con miedo, y di la respuesta correcta. El silencio en el salón fue absoluto. El profesor me miró sorprendido y luego asintió con respeto. Ese pequeño momento fue como una chispa que encendió un fuego dentro de mí. Empecé a participar más, a destacar en las tareas, a ganar concursos de lectura y redacción. Pero aún así, las burlas no cesaban. Algunos no soportaban verme avanzar. Sin embargo, cada palabra ofensiva se convirtió en gasolina para mi motor interno. No quería venganza, quería justicia, y entendí que la mejor forma de lograrla era con un título en la mano y la cabeza bien alta. Así nació mi sueño, ser abogado, defender a los que no tienen voz, ser el escudo de otros niños como yo, que solo quieren una oportunidad para demostrar lo que valen. Ese primer año fue el más duro de mi vida, pero también fue el que forjó mi carácter. Aprendí a resistir, a perseverar, a caminar con dignidad, incluso cuando me sentía roto por dentro. Y sobre todo, comprendí que la educación no solo abre puertas, sino que derriba muros. Ese fue solo el comienzo, y lo mejor aún estaba por venir.
Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir trayendo historias emocionantes como esta que tocan el corazón y hacen reflexionar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La fuerza que nace del dolor. Después de ese primer año tormentoso, algo comenzó a cambiar en mí. Ya no me encorvaba al caminar por los pasillos, ni bajaba la cabeza cuando escuchaba murmullos detrás de mí. Empecé a caminar con la espalda recta, como si cada paso que daba fuera una declaración silenciosa: estoy aquí y no me voy a rendir. No fue fácil, claro que no. A veces, la soledad era mi única compañía. Pero había una certeza que me acompañaba cada día. Estaba construyendo un futuro diferente, con mis propias manos. Mi refugio seguía siendo la biblioteca. Allí conocí a la señora Ramírez, una bibliotecaria salvadoreña que había llegado al país hacía más de 20 años. Ella fue la primera persona adulta fuera de mi familia que me miró con verdadera atención. Me ayudaba a encontrar libros que se adaptaban a mi nivel de inglés, me enseñaba a usar el diccionario y muchas veces se sentaba conmigo a practicar la pronunciación. «Tú tienes algo especial, Darío», me decía con una sonrisa cálida. «No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Inspirado por sus palabras, decidí involucrarme más en las actividades escolares. Me uní al club de debate, al principio solo como oyente, pero pronto me animé a participar. Temblaba cada vez que hablaba en público, pero con el tiempo mi voz se hizo firme. Aprendí a argumentar, a escuchar, a pensar antes de hablar. Fue en ese club donde descubrí el poder de la palabra. Entendí que, bien utilizada, podía ser más poderosa que cualquier golpe o insulto. También comencé a escribir relatos, cartas, reflexiones. Un día, una de mis redacciones fue leída en una asamblea escolar. Era un texto sobre la experiencia de ser inmigrante, sobre el dolor de dejar tu país, pero también sobre la esperanza de construir algo nuevo. Al terminar, hubo un silencio profundo, y luego, por primera vez en mucho tiempo, escuché aplausos. Algunos compañeros se me acercaron después, no para burlarse, sino para decirme que les había hecho pensar. Aquello fue una victoria que jamás olvidaré. Sin embargo, fuera de la escuela, los desafíos continuaban. Mi padre llegaba cada noche con las manos llenas de tierra y el rostro cansado. Mi madre sufría dolores de espalda por las largas jornadas limpiando casas ajenas. Yo los veía y sentía una mezcla de admiración y tristeza. Ellos habían sacrificado todo por mí y mis hermanos, y yo juré en silencio que su esfuerzo no sería en vano. Cada página que leía, cada examen que aprobaba, era también por ellos. A los 15 años, ya tenía claro que quería estudiar Derecho. Quería entender las leyes de este país que nos había recibido. A veces con los brazos abiertos, otras con la puerta entrecerrada. Quería ayudar a otros inmigrantes a defenderse, a conocer sus derechos, a no ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Mis profesores empezaron a notarlo. Algunos me ofrecieron apoyo adicional. Otros me recomendaban libros y becas. Poco a poco comencé a sentir que no estaba solo. En casa no teníamos computadora, así que pasaba horas en la biblioteca pública. Usaba los equipos disponibles para hacer tareas, enviar correos, buscar información sobre universidades. A veces me quedaba hasta el cierre y volvía caminando a casa con la mochila cargada no solo de libros, sino de sueños. Mientras otros adolescentes salían a fiestas o jugaban videojuegos, yo estudiaba. No porque no quisiera divertirme, sino porque tenía claro lo que estaba en juego. Una noche, mientras ayudaba a mi hermano menor con su tarea, me dijo: «Quiero ser como tú, Darío».
Aquellas palabras me hicieron llorar en silencio, no por tristeza, sino por la responsabilidad que sentía sobre mis hombros. Ser un ejemplo para él era una misión sagrada. Así, con determinación y muchas veces con el corazón roto, seguí adelante. Cada día era un peldaño más hacia la cima que soñaba alcanzar, y aunque aún faltaba mucho camino, ya podía ver, a lo lejos, una luz que me decía que valía la pena resistir. Puertas que se abren, corazones que despiertan. Cuando entré, en el último año de la escuela secundaria, sentía que estaba más cerca de mi meta, pero también más cansado que nunca. La presión de los exámenes, la búsqueda de becas, los formularios de admisión, todo eso me absorbía el alma. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirme, imaginaba el rostro de mi madre, doblando ropa con sus manos agrietadas, o a mi padre saliendo de casa antes del amanecer. Esos pensamientos me devolvían la energía. Fue entonces cuando conocí a Lucía Fernández, una consejera escolar de origen mexicano. Ella me vio una tarde sentado en la sala de orientación, con la mirada perdida entre folletos universitarios y hojas de cálculo de becas. Se acercó y con una voz suave me dijo: «No tienes que hacerlo solo, Darío, yo te puedo ayudar». Aquella frase fue como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Por primera vez sentí que un adulto en la escuela no solo me veía, sino que quería caminar conmigo. Lucía me ayudó a postularme a universidades, a preparar mis cartas de motivación, a traducir mis documentos académicos. También me acompañó a entrevistas, me enseñó a mirar a los ojos con confianza y a hablar de mis logros sin sentir vergüenza. Porque como ella decía, la humildad no significa esconder tus talentos, sino usarlos al servicio de los demás. Una día me llamó emocionada. «Darío, te aceptaron en la Universidad Estatal con una beca completa». No lo podía creer. Me quedé mudo, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Corrí a casa con la carta en la mano, y cuando se la mostré a mis padres, mi madre lloró tanto que tuve que abrazarla para que no se deshiciera en lágrimas. Mi padre, siempre tan serio, me dio un fuerte apretón de manos y dijo: «Sabía que lo lograrías, hijo». El día que me mudé al campus fue una mezcla de emociones, alegría, miedo, esperanza. Era la primera vez que salía del barrio, que dormía lejos de mi familia, que tomaba decisiones por mi cuenta. Pero no me sentía solo. Llevaba conmigo todas las voces que me habían acompañado, las burlas que me hicieron fuerte, los silencios que me enseñaron a resistir, los libros que me dieron alas. La universidad era un mundo completamente nuevo. Profesores exigentes, compañeros brillantes, debates intensos. Al principio me sentí intimidado. Pensaba que todos sabían más que yo, que hablaban mejor, que venían de familias con más recursos, pero pronto me di cuenta de que tenía algo que muchos no tenían: hambre de aprender. Mientras otros daban por sentado sus oportunidades, yo las valoraba como si fueran tesoros. Me inscribí en la Facultad de Derecho, y desde el primer semestre supe que estaba en el lugar correcto. Las clases sobre derechos humanos, justicia social y leyes migratorias me apasionaban. Estudiaba hasta tarde, tomaba apuntes con obsesión y buscaba cada oportunidad para profundizar. Pronto, algunos profesores empezaron a notarme. Me invitaban a conferencias, a grupos de estudio, a seminarios. Uno de ellos, el doctor Andrés Blake, me dijo: «Tú tienes madera para ser un defensor, Darío. No pierdas esa chispa». Pero también en la universidad enfrenté discriminación. Algunos me subestimaban por mi acento, otros hacían bromas veladas sobre los inmigrantes. Ya no me dolían como antes, pero me recordaban que mi lucha aún no había terminado. Por eso decidí unirme a un grupo estudiantil que promovía los derechos de los migrantes.
Allí encontré una comunidad que compartía mis sueños y mis heridas. Organizábamos charlas, hacíamos campañas informativas, asesorábamos a estudiantes de secundaria en situación de vulnerabilidad. Una vez, una chica de origen guatemalteco me dijo: «Escucharte me hizo creer que yo también puedo». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier nota sobresaliente. Así fueron pasando los semestres, entre libros, reuniones y noches de insomnio. Mi vida ya no era solo mía. Sentía que llevaba conmigo las voces de muchos que no podían hablar, los rostros de quienes cruzaban fronteras con miedo, pero con esperanza. Estaba determinado a no fallarles. Y aunque el camino aún era largo, cada día estaba más convencido de que la educación era el arma más poderosa para transformar no solo mi destino, sino el de toda una comunidad. Del aula al activismo en mi tercer año de universidad, mientras me especializaba en Derecho Migratorio, tuve una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Uno de nuestros profesores, el Dr. Blake, organizó una visita a un centro de detención para inmigrantes. Era parte de una práctica académica, pero para mí se convirtió en una revelación. Ver a esas personas, hombres, mujeres, incluso niños, detenidos por el simple hecho de buscar un mejor futuro, removió algo profundo en mí. Sus rostros reflejaban angustia, pero también dignidad. Muchos no hablaban inglés, otros no sabían siquiera cuáles eran sus derechos. Algunos llevaban meses esperando respuesta a sus solicitudes sin saber a quién acudir. Fue en ese momento cuando entendí, más allá de cualquier teoría, que mi vocación no era solo una meta personal. Era una necesidad, una urgencia, una misión. Comencé a ofrecerme como voluntario en organizaciones que brindaban asistencia legal gratuita a inmigrantes. Las primeras veces solo observaba, escuchaba a los abogados, tomaba notas, traducía documentos, pero poco a poco me fui ganando un lugar. Pronto me permitieron participar en entrevistas, redactar informes e incluso acompañar a familias en sus audiencias. Era agotador, emocionalmente intenso, pero profundamente transformador. Recuerdo especialmente el caso de Don Manuel, un hombre hondureño de 63 años que había vivido en Estados Unidos durante más de 2 décadas, trabajando como cocinero. Fue detenido por un control migratorio cuando iba al trabajo. Su único crimen era no tener papeles actualizados. Cuando lo visité, estaba desesperado, con miedo de ser deportado y dejar a sus nietos, que habían nacido aquí. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Mijo, solo quiero seguir trabajando, no quiero morir lejos de mi familia». Luchamos por él. Estudié su caso como si fuera un examen final. Reunimos pruebas, testigos, cartas de apoyo de su comunidad. Y ganamos. Fue liberado y se le concedió una residencia temporal. Cuando me abrazó al salir, supe que todo valía la pena, que cada noche de desvelo, cada burla que alguna vez recibí, me había preparado para ese momento. Esa experiencia me impulsó a fundar, junto a otros compañeros, una organización estudiantil llamada Voces Sin Fronteras. Nuestro objetivo era claro: dar apoyo legal, emocional y educativo a los inmigrantes, especialmente jóvenes que, como yo, habían llegado siendo niños y ahora intentaban construir un futuro en un país que a veces los rechazaba. Organizábamos ferias informativas, talleres legales, clases de inglés y mentorías. Lo hacíamos con pasión, con entrega, con la certeza de que estábamos sembrando esperanza. Mis días estaban llenos. Entre clases, trabajo voluntario, estudios y las actividades de la organización apenas dormía, pero no me importaba. Había encontrado mi lugar en el mundo. Mis padres, aunque no entendían del todo lo que hacía, estaban orgullosos. Cada vez que salía en un artículo del periódico local o hablaba en un foro,
Mi madre recortaba las noticias y las pegaba en una carpeta que tituló Los logros de Darío. Sin embargo, no todo era luz. Había días en que el cansancio me vencía, en que los casos perdidos dolían más de lo que podía soportar. Había noches en las que dudaba de mí mismo, en que me preguntaba si realmente podía cambiar algo. Pero entonces recordaba la voz de don Manuel o las cartas que recibíamos de familias agradecidas y seguía adelante. Un día, en un evento universitario, fui invitado a dar una charla sobre mi experiencia como inmigrante y estudiante de Derecho. El auditorio estaba lleno. Al terminar, muchos se acercaron a felicitarme, pero lo que más me marcó fue cuando una profesora anciana, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Gracias, Darío. Me has enseñado más en 20 minutos que muchos libros en años». Ese día entendí que mi historia no era solo mía, era la historia de miles, y que contarla también era una forma de lucha. La voz que se convierte en ejemplo el último año de universidad llegó como un suspiro. Cuando me di cuenta ya estaba enviando solicitudes para hacer pasantías en firmas legales, preparando mi tesis de grado y ayudando a coordinar las últimas actividades de Voces Sin Fronteras. Era difícil creer lo lejos que había llegado desde 1900. Aquel niño que lloraba en los pasillos de la escuela por no entender el idioma. Ahora era un joven decidido, con una meta clara y un propósito firme. Uno de los momentos más significativos de ese año fue cuando recibí una invitación formal para hablar en el ayuntamiento local en un evento titulado Jóvenes que Transforman. La comunidad me eligieron entre decenas de postulantes por mi labor con inmigrantes y mi historia de superación. Aquel día, al subir al escenario con traje y corbata frente a concejales, profesores, estudiantes y líderes comunitarios, sentí algo que nunca había sentido antes. No solo era escuchado, era respetado. En mi discurso, conté sobre las veces que fui rechazado, sobre los empujones en la escuela, las miradas despectivas, pero también hablé de los libros que me salvaron, de los mentores que creyeron en mí, de las familias que defendí y de lo mucho que aún queda por hacer. Terminé con una frase que se convirtió en mi lema personal: la educación es el puente entre lo que somos y lo que soñamos ser. Esa noche, al llegar a casa, encontré un correo electrónico que me dejó sin aliento. Una de las firmas legales más prestigiosas del estado me ofrecía una pasantía de verano en su departamento de derechos civiles. Casi no lo podía creer. Llamé a mi madre con lágrimas en los ojos y ella solo repetía una y otra vez: «Gracias a Dios, mijo, gracias a Dios». Durante la pasantía, trabajé bajo la supervisión de la abogada Clara Jiménez, una mujer afroamericana con una trayectoria imponente en la defensa de los derechos humanos. Ella no solo me enseñó sobre leyes y procedimientos, sino también sobre empatía, estrategia y coraje. Un día me dijo: «Darío, no te disculpes por tu historia. Llévala contigo como tu bandera. Eso es lo que te hace único entre mil». Ese verano fue transformador. No solo reafirmó mi deseo de convertirme en abogado, sino que me mostró las diferentes caras de la justicia: la legal, la social y la humana. Vi casos de deportaciones injustas, familias separadas, jóvenes detenidos sin causa clara. Pero también vi victorias, permisos concedidos, niños reunidos con sus padres, comunidades que se organizaban para resistir. Al regresar a la universidad para mi último semestre, algo había cambiado en mí. Ya no era solo el estudiante esforzado, era también un referente. Otros jóvenes migrantes comenzaban a acercarse, me pedían consejos, compartían sus miedos, sus metas. Me di cuenta de que, sin buscarlo, me había convertido en ejemplo. Y,
Con eso venía una gran responsabilidad. Recibí otro reconocimiento, esta vez por parte del Departamento de Derecho, como uno de los 3 estudiantes más destacados de la promoción. Durante la ceremonia, el decano mencionó mi nombre y mi historia, y cuando subí al estrado para recibir la mención, vi a varios de mis profesores de pie, aplaudiendo. En el público estaban mis padres, tomados de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca olvidaré sus rostros ese día. Pero incluso en medio del reconocimiento no olvidaba mi raíz, ni a los que seguían luchando sin oportunidades. Por eso decidí que después de graduarme, mi primer empleo no sería en una gran firma. Mi lugar estaba en las calles, en los barrios olvidados, en los centros de ayuda comunitaria. Porque como dijo una vez la señora Ramírez, la bibliotecaria que creyó en mí, quien conoce el dolor de la exclusión tiene el deber de abrir puertas para otros. Y así me preparaba para la recta final, con el corazón lleno de gratitud, la mente afilada por el estudio y el alma encendida por una causa que ya no era solo mía, sino de todos los que soñaban con un mañana más justo. Graduación con propósito. La mañana de mi graduación amaneció soleada, como si el cielo también celebrara. Me puse el birrete con manos temblorosas y un nudo en la garganta. No era solo una ceremonia. Era la culminación de una travesía marcada por lágrimas, esfuerzos y sueños que parecían imposibles. Frente al espejo me vi a mí mismo vestido con toga y por un segundo recordé al niño que no entendía inglés y comía solo en el recreo. Me sonreí. Ese niño había llegado lejos. La ceremonia fue en el auditorio principal de la universidad. Cientos de estudiantes esperaban su turno para subir al escenario, pero yo me sentía como si todo ese día estuviera diseñado solo para mí. Mi nombre fue llamado, y caminé hasta el estrado con el corazón palpitando fuerte. Al recibir el diploma, busqué en el público a mis padres. Estaban allí, de pie, aplaudiendo con emoción desbordada. Mi madre tenía un pañuelo blanco con el que se secaba las lágrimas, y mi padre, con su camisa mejor planchada, sostenía el celular para grabar todo. Después del acto, muchas personas se me acercaron. Profesores, compañeros, incluso desconocidos, que habían escuchado mi discurso. «Tu historia me inspiró», me dijo una mujer joven. «Mi hijo también es inmigrante y ahora creo que él también puede lograrlo». Esa frase quedó grabada en mi alma. Poco después, recibí la llamada que marcaría el inicio de mi vida profesional. Una organización sin fines de lucro llamada Centro Esperanza Legal me ofrecía un puesto como asistente legal en su oficina y principal. Acepté sin dudar. Era exactamente donde quería estar, en el frente de batalla, ayudando a quienes no podían pagar un abogado, pero merecían ser defendidos. Mi primer día en el centro fue como volver a la raíz. Las salas estaban llenas de personas con historias dolorosas, madres con hijos en brazos, jóvenes asustados, hombres con rostros curtidos por el trabajo. Muchos hablaban español. Otros apenas se atrevían a levantar la voz, pero todos tenían algo en común: la esperanza. Y yo, que alguna vez necesité que alguien creyera en mí, ahora era esa persona para ellos. Mi supervisor, el licenciado Gabriel Pineda, también hondureño, fue una figura clave en esta nueva etapa. Me enseñó cómo preparar casos, cómo enfrentar jueces, cómo leer entre líneas en los expedientes, pero sobre todo me enseñó a no perder la humanidad. «Aquí no se trata solo de leyes, Darío», me dijo una vez, «se trata de vidas». Comencé a atender mis primeros casos. Algunos eran sencillos, otros extremadamente complejos, pero cada uno era una historia que merecía respeto. Recuerdo el caso de Ana Leticia, una joven madre que había cruzado la frontera con sus 2 hijos pequeños huyendo de violencia.
No tenía documentos, ni dinero, ni conocidos. Cuando se sentó frente a mí, su voz era apenas un susurro. Pero al salir de nuestra reunión, sonrió por primera vez. «Gracias por escucharme», me dijo. A veces eso es todo lo que alguien necesita, ser escuchado con el corazón abierto. Mi reputación empezó a crecer. No por ser el más inteligente, sino por ser el más comprometido. Muchos clientes pedían hablar conmigo directamente. Me veían como uno de los suyos. Yo entendía sus temores, sus silencios, sus gestos. Yo había estado ahí. Eso hacía la diferencia. Poco a poco, comencé a visitar escuelas secundarias, a dar charlas a jóvenes inmigrantes. Les contaba mi historia, no para presumir, sino para decirles que era posible, que los insultos no los definían, que sus raíces eran una fortaleza, no una vergüenza. Al terminar cada charla, siempre había alguien que se me acercaba con lágrimas en los ojos, o con un cuaderno donde habían anotado todo lo que dije. Eso me llenaba más que cualquier premio. En las noches, cuando volvía a casa, a veces exhausto, me sentaba a escribir. Relataba los casos que me marcaron, los rostros que no podía olvidar, y en cada línea reafirmaba mi propósito, ser la voz de los que no pueden alzarla. Sabía que el camino no sería fácil, que la lucha por la dignidad y la justicia es larga, pero ya no tenía miedo, porque ahora caminaba con firmeza, con propósito, porque había entendido que, aunque las cicatrices del pasado siguen ahí, también son prueba de que sobrevivimos, que ahora por fin estábamos empezando a vencer, con educación, con verdad, con amor. Cuando el pasado te alcanza y te abraza, el trabajo en el Centro Esperanza Legal se había vuelto más que una ocupación. Era mi vocación. Pasaban los días y cada nuevo caso me recordaba por qué había elegido ese camino, pero hubo uno que, sin esperarlo, removió fibras muy profundas en mí. Todo comenzó con una llamada de una escuela secundaria cercana. Me pedían que asistiera a una reunión con un estudiante que estaba atravesando una situación delicada relacionada con su estatus migratorio. Acepté de inmediato. Al llegar, me recibió la directora del colegio, que me condujo a una pequeña sala donde me esperaba un joven de rostro serio, brazos cruzados y mirada desconfiada. Su nombre era Kevin Osorto. Tenía 17 años. Era originario de Honduras y acababa de ser denunciado por comportamiento agresivo. Según me contaron, había empujado a otro estudiante luego de ser llamado con insultos racistas. Cuando me senté frente a él y comencé a hablar en español, algo en su expresión cambió. No bajó la guardia, pero al menos dejó de mirar el suelo. Le pregunté por su historia y poco a poco, palabra por palabra, empezó a abrirse. Me contó que había llegado hacía 2 años con su tía, que extrañaba a su madre, que odiaba la escuela porque se sentía diferente, y que cada vez que respondía a las burlas lo tachaban de problemático. Lo escuché con paciencia, no lo juzgué. En sus palabras, en su dolor, reconocí ecos de mi propia adolescencia. Entonces le conté parte de mi historia, no para darme importancia, sino para que supiera que no estaba solo. Sus ojos se agrandaron cuando le dije que yo también había sido humillado por mi acento, que también comía solo, que también me sentí invisible. Cuando terminé, me dijo en voz baja, ¿y cómo hiciste para no rendirte? Le respondí con sinceridad, porque entendí que valía la pena pelear, pero no con los puños, sino con la mente, porque alguien me escuchó, y ahora yo estoy aquí para escucharte a ti. A partir de ese encuentro, empecé a visitar su escuela con más frecuencia. Me convertí en su mentor, y también en un apoyo para otros estudiantes latinos que se sentían desplazados. Organizamos un pequeño grupo llamado Raíces Fuertes, donde los jóvenes compartían sus vivencias y aprendían sobre sus derechos. El cambio fue notable.
Kevin comenzó a involucrarse, a leer más, a participar en clase. Incluso escribió un ensayo titulado Ser hondureño en un país que no me conoce, que fue leído durante una asamblea escolar. Esa experiencia me hizo reflexionar. Por muchos años había estado enfocado en adultos, en familias, en tribunales. Pero los jóvenes eran quienes más necesitaban modelos positivos, alguien que les dijera, tú puedes. Y así nació un nuevo sueño: fundar un programa de mentoría para adolescentes inmigrantes, combinando apoyo emocional, asesoría legal básica y orientación académica. Comencé a hablar con organizaciones comunitarias, con escuelas, con colegas. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Todos coincidían. Hacía falta algo así, y así nació el proyecto que llamé Puentes de Futuro, porque eso quería construir. Puentes entre culturas, entre generaciones, entre sueños. En medio de esta nueva iniciativa, recibí una noticia que me dejó sin palabras. La universidad donde estudié me otorgaría un reconocimiento especial por mi labor social. Me invitaban a dar el discurso de apertura en la nueva ceremonia de graduación. No lo podía creer. Volver al lugar donde tanto había luchado, ahora como invitado de honor, era como cerrar un círculo. El día de la ceremonia, mientras me preparaba para subir al escenario, vi entre el público a la señora Ramírez, la bibliotecaria que me había ayudado cuando era niño. Había envejecido un poco, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Cuando nos abrazamos, sentí que la vida me estaba diciendo, lo estás haciendo bien. Subí al estrado, tomé el micrófono, y con la voz temblorosa pero firme, comencé mi discurso diciendo, hace algunos años yo estaba sentado en esas sillas, con miedo, con dudas, con cicatrices. Hoy estoy aquí porque alguien creyó en mí, y porque la educación me dio lo que el mundo me había negado, una oportunidad. Sembrar para otros, cosechar dignidad. Después de aquel discurso en la ceremonia de graduación, sentí como si una nueva etapa se abriera frente a mí. Ya no era solo un joven abogado, era una voz, una referencia, y eso conllevaba una gran responsabilidad. El proyecto Puentes de Futuro comenzó a tomar forma con rapidez. Conseguimos una pequeña oficina gracias al apoyo de una fundación local, y en menos de 3 meses ya teníamos una red de voluntarios, mentores y aliados. Nos enfocamos en estudiantes inmigrantes de entre 14 y 18 años que estaban en riesgo de abandonar la escuela. Jóvenes que, como yo en su momento, se sentían invisibles, atacados, aislados. Pero también eran jóvenes con talentos ocultos, con historias que merecían ser contadas, con un potencial enorme esperando ser despertado. Cada sábado realizábamos talleres. A veces eran charlas sobre derechos migratorios, otras veces sobre cómo preparar un currículum, cómo hablar en público, cómo postularse a becas. También teníamos círculos de confianza, donde los chicos podían hablar de lo que sentían sin miedo a ser juzgados. Llorábamos juntos, reíamos, sanábamos. Uno de los muchachos que más me marcó fue Luis Ángel Bonilla, un adolescente tímido que apenas levantaba la vista. Sus profesores lo consideraban un caso perdido. Pero al entrar a nuestro programa, descubrimos que tenía un talento natural para escribir poesía. Con algo de estímulo y mucha paciencia, comenzó a compartir sus textos. Uno de ellos fue publicado en un periódico escolar. Ver su nombre impreso, ver su sonrisa cuando leyó su poema ante sus compañeros, fue uno de esos momentos que guardo en el corazón. También organizamos una jornada que llamamos Festival de las Raíces, donde los jóvenes podían presentar danzas, comidas, historias y música de sus países de origen. Fue un evento lleno de color, orgullo y lágrimas.
Padres y madres llegaron con trajes típicos, compartieron platos tradicionales y abrazaron a sus hijos como si por fin pudieran celebrar quiénes eran sin miedo. Cada historia que surgía en nuestro centro me recordaba por qué hacía lo que hacía. No era por los reconocimientos ni por la satisfacción personal, era porque veía la transformación. Porque cuando un joven se da cuenta de que vale, de que tiene derecho a soñar, algo cambia para siempre, y eso no tiene precio. Pero no todo era fácil. En varias ocasiones enfrentamos resistencia de autoridades escolares que minimizaban la discriminación o que preferían no complicarse con temas migratorios. También había padres que desconfiaban, que temían que sus hijos fueran señalados por participar en nuestras actividades. Tuvimos que construir confianza paso a paso, visitar hogares, traducir documentos, explicar que nuestro único objetivo era empoderar, no exponer. Y aunque los obstáculos eran muchos, la convicción era más fuerte, porque no trabajábamos con números, sino con rostros, con niños y niñas que querían ser médicos, maestras, ingenieros, artistas, que solo necesitaban una chispa para encender la llama. Una noche, después de una jornada particularmente intensa, regresé a casa y encontré en mi correo un mensaje inesperado. Era del Departamento de Educación del Estado, invitándome a formar parte de un comité asesor sobre inclusión y diversidad. Querían mi visión como abogado y como exestudiante inmigrante. Era una oportunidad enorme de influir en políticas públicas, de ampliar el impacto. Acepté con humildad, pero con firmeza. Sabía que mi voz no era solo mía. Llevaba conmigo cada lágrima que vi en los ojos de un niño que se sentía menos, cada sonrisa recuperada, cada historia de superación. El primer encuentro del comité fue en una sala elegante, con funcionarios vestidos de traje, carpetas y laptops. Al principio me sentí fuera de lugar, pero cuando me tocó hablar, recordé quién era, de dónde venía y por qué estaba allí. Les conté sobre Kevin, sobre Luis Ángel, sobre las madres que caminan kilómetros para llevar a sus hijos a nuestras reuniones. Les hablé con el corazón, y al terminar hubo silencio. Un silencio que no era de indiferencia, sino de respeto. Esa noche, al regresar a casa, me senté frente al espejo como lo hacía en mis primeros años. Pero esta vez no vi a un niño perdido, ni a un joven asustado. Vi a un hombre, un hondureño que había hecho de sus heridas una bandera. Un abogado que no había olvidado su acento, ni su barrio, ni su historia, y entendí que mientras hubiera una voz que necesitara ser escuchada, yo seguiría ahí, luchando, acompañando, construyendo puentes. Lo que damos, vuelve multiplicado, pasaron. Los meses y el proyecto Puentes de Futuro se convirtió en una red sólida que conectaba corazones y propósitos. Lo que había comenzado como una pequeña idea, impulsada por mi propia historia, ahora era un movimiento que tocaba vidas en distintas ciudades. Recibíamos mensajes de maestros, familias y líderes comunitarios pidiendo orientación para implementar nuestras actividades en otras escuelas. La idea se había multiplicado y yo apenas podía creerlo. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando la Universidad Estatal, mi alma mater, me invitó a integrar un programa piloto para capacitar a futuros docentes en temas de inclusión cultural y diversidad. Acepté con entusiasmo. Durante semanas compartí con profesores en formación mi experiencia, mis errores y lo que me habría gustado recibir como estudiante inmigrante. Me escuchaban con atención, tomaban notas, hacían preguntas, y yo sentía que sembrábamos semillas de cambio que germinarían en cientos de aulas. Fue en ese contexto que conocí a Emilia Rivas, una joven profesora de literatura que recién comenzaba su carrera. Su entusiasmo era contagioso.
Me confesó que había llegado al programa por casualidad, pero que después de escuchar mi testimonio, había decidido dedicar su vocación a trabajar en escuelas con alta población inmigrante. Tu historia me cambió la forma de enseñar, me dijo. Ahora no veo solo alumnos, veo mundos enteros. Esas palabras me acompañaron durante días. Pensé en cómo, sin haberlo planeado, mi historia estaba inspirando a otros a cambiar la realidad desde sus trincheras. Y eso me hizo pensar aún más en la importancia de narrar, de contar nuestras verdades, de hablar desde el alma. Por eso, cuando un editor de una pequeña editorial local me propuso escribir un libro con mi historia, no dudé. Al principio me sentí intimidado. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya? ¿Y si nadie lo leía? ¿Y si no estaba a la altura? Pero luego recordé las cartas de estudiantes, los mensajes de madres agradecidas, los ojos emocionados después de una charla. Y comprendí que ese libro no era para mí, era para ellos. Me senté durante semanas frente a la computadora. Releí diarios antiguos, reconstruí episodios dolorosos, lloré y reí con cada capítulo. No quería escribir una autobiografía tradicional, sino un testimonio que sirviera de espejo, de puente, de refugio. Lo titulé Desde el borde, cómo un niño hondureño encontró su voz en el silencio. La editorial lo lanzó con una tirada modesta, pero pronto se agotaron los ejemplares. Empezó a circular en bibliotecas, escuelas, centros comunitarios. Incluso algunos profesores lo incorporaron en sus planes de estudio. Un día, al salir de una reunión con líderes locales, un joven se me acercó. Tendría unos 14 años, llevaba una mochila gastada y una carpeta contra el pecho. Me preguntó si yo era el autor del libro. Le respondí que sí, y me sonrió con timidez. Yo también soy de Honduras, me dijo. Leí su libro 3 veces. Gracias por escribirlo. Ahora sé que no estoy solo. Esa frase me desarmó. Me quedé sin palabras. Solo atiné a abrazarlo y supe que todo valía la pena. Que lo que damos, cuando nace del amor y la verdad, siempre vuelve multiplicado. En medio de ese torbellino de emociones, recibí una propuesta inesperada. Una universidad de otro estado me ofrecía una beca completa para cursar un máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Me daban un año para pensar, pero en el fondo ya sabía mi respuesta. No se trataba de irme por ambición, era el siguiente paso natural para ampliar mi impacto. Sin embargo, antes de tomar la decisión, sentía que debía cerrar un ciclo. Volví a mi antiguo vecindario. Caminé por las mismas calles donde mi madre me llevaba de la mano, donde mi padre esperaba en silencio el autobús de madrugada. Me detuve frente a la vieja biblioteca, donde descubrí el poder de los libros. Entré, y para mi sorpresa, aún estaba ahí la señora Ramírez. Al verme, soltó los papeles que tenía y me abrazó como si abrazara a su propio nieto. Charlamos por horas. Me mostró una caja con recortes y artículos donde salía mi nombre. Siempre supe que ibas a llegar lejos, Darío, me dijo con lágrimas. Pero lo mejor de ti es que nunca te olvidaste de dónde vienes. Esa frase se quedó grabada en mi alma, porque en efecto, lo único que me daba fuerza cada día era precisamente no olvidar el acento burlado, los recreos solitarios, los libros devorados en silencio, las manos agrietadas de mi madre, los silencios dolorosos de mi padre. Y ahora más que nunca sabía que el camino apenas comenzaba. Un paso más allá de la frontera después de esa visita a mi antiguo vecindario, me tomé un par de días para reflexionar con calma. El ofrecimiento de estudiar un máster en otra universidad me llenaba de ilusión, pero también de dudas. Debía dejar todo lo que había construido. ¿Cómo separarme, aunque sea temporalmente, de los jóvenes de Puentes de Futuro? ¿Y si al irme perdía la conexión con mi comunidad? Tomé una libreta y comencé a escribir.
Hice listas de razones para quedarme, razones para irme. Volví a leer correos de antiguos estudiantes, mensajes de familias, informes de casos. Y luego, como una revelación silenciosa, comprendí algo fundamental. Seguir aprendiendo también era una forma de servir. Si quería ayudar a más personas, debía ampliar mis conocimientos, mis herramientas, mis horizontes. Acepté la oferta. El día que me despedí de mis compañeros en el centro, organizamos una reunión sencilla pero cargada de afecto. No hubo discursos oficiales, solo abrazos sinceros, lágrimas contenidas y muchas palabras de aliento. Kevin, aquel joven rebelde que años atrás había llegado a mí con desconfianza, fue quien tomó la palabra en nombre de todos. Gracias por no rendirte cuando te lastimaron, Darío, porque por eso hoy muchos de nosotros estamos de pie. Aquella frase me acompañó durante toda la travesía hacia mi nuevo destino. La universidad estaba ubicada en una ciudad universitaria vibrante, con estudiantes de todo el mundo, debates constantes y una energía intelectual que me cautivó desde el primer día. Las clases eran exigentes, los profesores brillantes, y cada tema que abordábamos, refugiados, derechos laborales, justicia transnacional, me hacía sentir que estaba en el lugar correcto. Uno de mis cursos favoritos fue Políticas Públicas y Migración Global, impartido por la doctora Sara Lindholm, una académica sueca con años de experiencia en misiones humanitarias. Durante una clase, compartí un caso de la comunidad hondureña en la que había trabajado. Al terminar, la profesora me miró y dijo: «Darío, tú no solo estudias estos temas, tú los vives. Eso te hace imprescindible en este debate». Fueron palabras que me fortalecieron, porque aunque ahora compartía aula con estudiantes que hablaban 3 idiomas o que venían de familias académicas, yo seguía siendo el hijo del jardinero y de la señora que limpiaba casas. Y esa raíz no me avergonzaba. Al contrario, me sostenía. Durante el máster, recibí una invitación para participar en un foro internacional sobre juventud migrante y derechos humanos, a celebrarse en Nueva York. Me pidieron que compartiera mi historia y presentara el modelo educativo de Puentes de Futuro. No lo dudé. Preparé mi ponencia con dedicación, recopilando estadísticas, testimonios y propuestas concretas. El día del foro, frente a un público diverso que incluía autoridades, académicos y líderes comunitarios de distintos continentes, hablé durante 20 minutos. Comencé con una frase que había nacido de mi propia vida. No somos ilegales, somos invisibilizados. Y la educación es el faro que nos devuelve la luz. La sala estalló en aplausos. Muchos se acercaron a mí después. Algunos querían replicar el programa en sus países. Otros simplemente me abrazaban sin decir palabra. Entre ellos, un joven salvadoreño me dijo con lágrimas: «Gracias, hermano, me devolviste la esperanza». Aquel foro fue más que un evento, fue una confirmación, una señal de que mi lucha no era local, sino universal, de que las fronteras no solo dividen países, sino también corazones, y que tocaba a nosotros, los que cruzamos muros y prejuicios, derribarlas con palabras, con hechos, con humanidad. Antes de regresar a clases, recibí una carta de Luis Ángel Bonilla, o mejor, dicho del poeta Luis Ángel Bonilla, había ganado un concurso nacional juvenil de poesía. En su carta decía: «Gracias por haber creído en mí cuando ni yo lo hacía. Tú encendiste mi voz. Ahora yo enciendo la de otros». Lloré al leer esas líneas, porque entendí, una vez más, que el verdadero éxito no es personal. Es colectivo, es ver florecer a quienes ayudaste a sembrar. Y ahí estaba yo, cosechando dignidad en cada página escrita, en cada joven que se atrevía a soñar, en cada historia que renacía desde el dolor. La justicia como camino de regreso. Mi paso por el máster
Fue tan desafiante como enriquecedor. Aprendí sobre tratados internacionales, sistemas de protección de refugiados y los vacíos legales que afectan a millones de personas en movimiento. Pero por encima de todo, comprendí que el derecho, sin humanidad, se convierte en un idioma muerto. Necesitábamos abogados que no solo supieran citar normas, sino que supieran mirar a los ojos de quienes sufren. Cuando finalicé el máster, recibí varias ofertas para quedarme en el extranjero, consultorías, trabajo en organismos internacionales, hasta un puesto en una embajada. Pero algo dentro de mí sabía que aún no era hora de irme tan lejos, porque había un lugar donde aún me esperaban. Mi comunidad. Volví a casa con un nuevo título bajo el brazo, pero con los mismos valores en el corazón. Fui recibido con alegría por los compañeros del Centro Esperanza Legal, por los jóvenes de Puentes de Futuro, por mis padres que me abrazaron como si no me hubieran visto en años, mesmo que apenas pasaran unos pocos meses. La señora Ramírez me regaló un cuaderno en blanco y me dijo, para que sigas escribiendo historias que cambien el mundo. Con el apoyo de varias fundaciones, lanzamos una nueva iniciativa, la Clínica Legal Comunitaria, un espacio donde jóvenes abogados recién egresados, la mayoría hijos de inmigrantes, podían ofrecer servicios gratuitos a personas vulnerables. Organizamos jornadas de regularización migratoria, acompañamientos en cortes, traducción de documentos y talleres de derechos laborales. La clínica se convirtió en un punto de referencia, no solo por la atención legal, sino porque allí las personas sentían que no eran un número, sino seres humanos con dignidad. Muchos de los casos que atendíamos eran extremadamente dolorosos. Abuelas que querían traer a sus nietos, mujeres que sufrían explotación laboral, adolescentes detenidos sin familiares. Pero también había historias de esperanza, permisos obtenidos, familias reunidas, niños escolarizados por primera vez. Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando Kevin, mi antiguo alumno, se presentó con una carta de aceptación para estudiar Derecho. Me la entregó con lágrimas en los ojos. Quiero seguir tu camino, Darío, porque yo también quiero defender a los nuestros. Ese día lloramos juntos, porque entendí que la cadena de la transformación no se había roto, sino que se estaba expandiendo, que el niño que una vez fui, lleno de miedo y acento extranjero, ahora era solo el primer eslabón de una nueva generación que se atrevía a soñar en voz alta. La historia tomó otro giro inesperado cuando fui invitado a participar en un comité de reforma educativa estatal. Allí pude proponer cambios concretos en los contenidos escolares para incluir la historia de los pueblos migrantes, sus contribuciones, sus luchas. Propusimos libros que contaran nuestras historias, no desde el sufrimiento, sino desde la resistencia, desde el orgullo. Uno de los textos que elegimos fue el poema de Luis Ángel Bonilla, aquel joven que escribía en silencio y que ahora era una voz potente. Su poema fue leído en más de 100 escuelas durante el mes de la diversidad cultural. Él mismo fue invitado a recitarlo en la Asamblea del Estado. Esa noche, cuando lo vi sobre el escenario, recordé nuestros primeros encuentros. Su timidez, su dolor, su talento escondido. Y ahora estaba ahí, con el pecho erguido, hablando por todos los que alguna vez fueron callados. Fue como verme a mí mismo años atrás, solo que ahora ya no estaba solo. Éramos muchos, muchísimos. Al volver a casa, abrí el cuaderno que me había regalado la señora Ramírez y escribí: No nacimos para sobrevivir en silencio. Nacimos para vivir con dignidad, y la dignidad, cuando es compartida, se vuelve invencible. La victoria que es de todos. Han pasado algunos años desde aquel primer día en que entré a una escuela en un país extraño, con un acento distinto y el corazón lleno de miedo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la oficina de la clínica,
Legal comunitaria. Me cuesta poner en palabras todo lo que ha sucedido desde entonces, pero si algo he aprendido en este camino es que el dolor no nos define, nos impulsa. Muchos de los jóvenes que acompañamos hoy en Puentes de Futuro ya son adultos. Algunos son abogados, maestros, trabajadores sociales, enfermeros, artistas. Otros aún están en camino, luchando con fuerza cada día. Y todos ellos llevan consigo la semilla del cambio. Porque cuando alguien cree en ti y tú decides creer, también algo dentro de ti florece para siempre. Uno de esos jóvenes, Rafael Matute, me pidió hace poco que le acompañara en su ceremonia de ciudadanía. Me entregó una carta y me dijo que había escrito un ensayo sobre su proceso migratorio. Lo leyó en voz alta durante el acto y al finalizar dijo: «Si estoy aquí, es gracias a alguien que un día me miró sin juzgarme, que me escuchó y me enseñó que valgo». Luego me miró entre la multitud y agregó: «Gracias, Darío, no solo por lo que haces, sino por lo que inspiras». Me costó contener las lágrimas, porque cada palabra suya era un espejo. Me vi reflejado en él, en cada uno de ellos, en cada historia que alguna vez acompañé con humildad. Y comprendí algo que hoy quiero dejar grabado como legado. El éxito no se mide por lo que logras tú solo, sino por cuántos caminan contigo gracias a lo que abriste. Nuestra clínica ahora cuenta con 4 oficinas en distintas ciudades. Hemos atendido a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad, y cada una de ellas es un testimonio vivo de que la justicia es posible cuando hay voluntad. Nuestro equipo está formado mayoritariamente por inmigrantes o hijos de inmigrantes, y eso nos hace fuertes, porque no defendemos desde la teoría, sino desde la vivencia. Hace poco recibí una invitación de la universidad donde estudié Derecho. Me proponen impartir un curso semestral sobre justicia comunitaria y migración. Acepté con alegría, pero también les pedí algo: que se permita el ingreso libre de estudiantes indocumentados sin que eso afecte su derecho a aprender. Estoy esperando su respuesta, pero tengo fe, porque he aprendido que las puertas se abren cuando se toca con firmeza, con respeto, pero también con valentía. En casa, mis padres ahora caminan con orgullo. Mi madre aún guarda cada recorte, cada carta, cada artículo. Mi padre, aunque habla poco, siempre me mira con ese brillo silencioso de quien entiende que todo sacrificio valió la pena. La señora Ramírez, ya retirada, sigue escribiéndome cartas. Me dice que está recopilando nuestras historias para un libro propio. «Tú encendiste mi último sueño, Darío», me escribió, «y eso me hace sentir viva. Y yo sigo aquí, caminando, acompañando, escuchando, defendiendo, porque hay batallas que nunca terminan, pero también hay victorias que no necesitan aplausos, solo corazones tocados». A veces, en mis charlas, los jóvenes me preguntan qué fue lo más difícil de todo. Siempre les respondo lo mismo: el silencio, sentirme invisible. Pero también fue eso lo que me hizo descubrir mi voz. Y al final, eso es lo que quisiera decirte a ti, que estás leyendo estas últimas palabras. No importa cuán oscura sea la noche, ni cuántas veces te digan que no perteneces. Si llevas un sueño en el corazón y la educación como tu lámpara, siempre encontrarás el camino. Porque no somos solo inmigrantes, somos faros, somos puentes, somos futuro. Y hoy, más que nunca, estoy convencido de que la educación no solo cambió mi vida, la salvó y sigue salvando muchas más.